¿sí? Es decir, una planta de tratamiento biológico que funciona a base de microorganismos, ¿sí? Más del 90% de las plantas de tratamiento funcionan bajo este sistema. ¿Pero qué es este sistema de los activados? Así se le llama a este sistema, pero no es otra cosa. Es un tanque, a lo que algunos en biotecnología le llamamos bioreactor. Es un tanque donde están en suspensión o en contacto un grupo de microorganismos de diferentes especies, géneros, grupos y el agua residual a tratar. ¿Por qué funcionan los sistemas así? Resulta que para nuestra buena suerte, como sociedad generadora de importantes cantidades y volúmenes de aguas residuales, estas finalmente provienen de los residuos que nosotros como especie generamos, ¿sí? De nuestra alimentación, limpieza, etc. Finalmente el agua, gran parte de su carga contaminante está compuesta de residuos orgánicos que provienen de nosotros, directa o indirectamente. Entonces esto genera, que les decía yo, que para nuestra buena suerte esa agua residual o esos residuos que para nosotros son residuos, pero finalmente sus componentes funcionan como alimento para este grupo de microorganismos de que les hablo, ¿sí? Entonces esos residuos que nosotros desechamos funcionan para nuestra buena suerte, repito, tienen un balance de nutrientes que sirven de alimento para un consorcio de microorganismos. Y han de decir esto, pues, ¿esto qué? ¿Por qué es relevante ese hecho de que la contaminación del agua, los contaminantes en el agua, sobre todo los que están disueltos, sirven de alimento para los microorganismos? Si ustedes toman una muestra de agua residual y la dejan ahí 2, 3 días, una parte de los sólidos se van a separar, las arenas, basuras grandes, botellas, todo lo que esté grande, piedras, arena, repito, se separa por su propio peso, ya sea que floten algunos, como las grasas, u otros se vayan al fondo. Pero la gran mayoría, el 80% de los contaminantes que van ahí, son disueltos. Residuos de nuestras proteínas, lípidos, carbohidratos, detergentes, etcétera, están disueltos en el agua. ¿Qué quiere decir? Que están químicamente enlazados con el agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú puedas dejar esa muestra ahí de agua residual y nunca se van a separar, porque esos contaminantes disueltos están químicamente enlazados con el agua, ¿sí? Si quieres separarlos por métodos químicos, que los hay, te va a resultar casi imposible y sumamente costoso, porque un agente químico a lo mejor remueve grasas, pero otro ya no va a remover carbohidratos, a lo mejor remueve las proteínas, pero otro ya no remueve los detergentes, etcétera. Entonces, el agua residual es una mezcla compleja. Difícilmente se pueden separar de forma eficiente los contaminantes, porque tiene contaminantes diferentes de naturaleza. Pero en el caso de las aguas residuales municipales, todos esos residuos son un balance de nutrientes para un grupo de microorganismos. ¿Por qué esto es relevante? Porque si tú pones en contacto esa agua residual con esos nutrientes, que finalmente son nuestros residuos, en contacto con ese grupo de microorganismos, estos se van a alimentar de esos residuos. Entonces, el contaminante original que tú tenías, lípidos, carbohidratos, detergentes, proteínas y otros, terminan siendo alimento por microorganismos o transformado en biomasa o en células de microorganismos, ¿sí? Entonces, pasas de tener diferentes tipos de contaminantes a tener una masa o un grupo de microorganismos. Estos microorganismos, que al final de cuentas es material biológico, suspendidos en el agua, tienen ciertas características. ¿Cuáles? Que generan lo que ven en la imagen. Solitos, una vez que se acaban su alimento, dentro de sus procesos metabólicos producen ciertas sustancias y entre ellos se agrupan y forman flóculos. Flux, les llamamos nosotros flóculos, que son partículas que al final sedimentan por su propio peso, ¿sí? Entonces, una vez que tú pones en tu tanque la mezcla de agua residual con esos microorganismos, se consumen todos esos contaminantes, lo transforman en más microorganismos y estos solitos se separan del agua. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros en una planta de tratamiento de agua residual, la degradación o transformación biológica de los contaminantes en biomasa microbiana, que se separa fácilmente del agua residual, no necesitas agregarle nada más, ¿sí? Entonces, esto genera esta imagen representa un poquito el ciclo de que le hablo, partes de contaminantes, diferentes características, los pones en contacto con un grupo de microorganismos en una infraestructura que llamamos planta de tratamiento, que son grandes tanques. Debe tener, desde luego, esto es un proceso pues que requiere pues cierto cuidado. Nosotros en biotecnología a esto luego activamos, le llamamos bioreactor,
que no es otra cosa un reactor biológico donde está ocurriendo esa degradación de los contaminantes por parte de ese consorcio microbiano. Lógicamente, pues aquí se requieren ciertas condiciones, por ejemplo, a ver si tengo más imágenes de los reactores. Se requiere suministrar, por ejemplo, el principal proceso en particular del que estamos hablando, que es el lodos activados, se dice que es un proceso aerobio. Todos los microorganismos que van a crecer en lo que nosotros llamamos nuestro bioreactor, en nuestro tanque, en que vemos en las imágenes, son aerobios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que para poder ellos alimentarse, crecer, reproducirse, degradar, esos contaminantes necesitan un suministro constante de oxígeno o que haya oxígeno disuelto en el agua. Y ahí es la parte complicada de diseñar, controlar estos procesos, y es por lo que pareciera que son costosos o que no son viables, etcétera. Pero las diapositivas que están aquí representan lo que nosotros llamamos tren de tratamiento. Ahorita de lo que les hablé, en el lodo activado les hablé de lo que es el corazón del sistema, que es el bioreactor, que es donde están los microorganismos con el agua residual. Pero una planta de tratamiento se compone esencialmente de más etapas, ¿sí? Usualmente les llamamos pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario, que es donde está nuestro bioreactor, y un tratamiento terciario o una desinfección. Y las primeras etapas, pretratamiento y tratamiento primario, son etapas esencialmente dedicadas a remover sólidos que sí se separan solos del agua residual, como arenas, ramas, palos, cadáveres. Todos los sólidos grandes, pues, que se separan por su propio peso, ya sea que floten o que se sedimenten, ¿no? Entonces, esos se separan, digamos, de manera física, en operaciones físicas. Y ya los contaminantes más difíciles de separar son los que están disueltos, porque dijimos están químicamente enlazados con el agua. Esos, aunque tú puedas dejar el agua ahí y meses y nunca se sedimentan, ni flotan, ni nada, y se quedan suspendidos, bueno, más bien disueltos. Entonces esos tienen que químicamente destruirse, y eso es lo que van a hacer los microorganismos. ¿Sí? Ellos biológicamente van a producir sustancias que llamamos enzimas, que van a romper esos contaminantes, se van a alimentar de ellos, y finalmente los microorganismos van a crecer, reproducirse, y ya el contaminante original, repito, termina transformado en biomasa microbiana, ¿sí? Que ya es un material biológico fácilmente disponible en la naturaleza, hasta cierto punto, ¿no? Pero la ventaja de esta transformación del contaminante original a biomasa microbiana es que el agua la puede separar fácilmente de esa mezcla, ¿sí? Por una simple separación. Bueno, ahí están las imágenes. Si fijan, la separación de esa muestra ocurre en 30 minutos. Ustedes ya lo han visto en las muestras que han tomado de un reactor, que si tomaran esta muestra del agua residual cruda, pues eso no pasa ni a... Pero si una planta de estas, que es costosa porque ocupas, por ejemplo, si se fijan aquí, se ven tanques pues sumamente grandes, que pueden ser el tamaño de este edificio, o más grandes, más pequeños, dependiendo lógicamente de la cantidad de agua residual. Pero digamos por así, la traba o el problema más grande de estos sistemas son sus altos costos de operación por los gastos de energía eléctrica asociados con la aireación que se debe suministrar. La aireación, otra cosa, como ustedes lo han visto, es tener grandes motores que suministran flujo de aire desde el fondo del tanque, y ese aire, pues, lógicamente pasa o transfiere oxígeno disuelto a la mezcla de agua y microorganismos, para que de ahí los microorganismos lo tomen y puedan hacer su proceso biológico de crecimiento, ¿no? Bueno, esos sistemas de entrada pues operan 24/7, ¿no? Los 365 días del año deben operar. Finalmente, los microorganismos son organismos vivos, ¿sí? Si lo comparamos con una granja, por ejemplo, de puercos o de vacas, o sea, quien administra una granja de pollos o de puercos, diario les tiene que dar de comer, y les tiene que dar de comer en cierta cantidad, les tiene que dar de comer en ciertos horarios, tiene que estar al pendiente de que no se enfermen, tiene que estar al pendiente de que vayan creciendo día con día, porque finalmente se ocupa a los puercos, ¿no? Para venderlos. Y aquí es lo mismo. Diariamente tienes que cuidar cuánto alimento les das a los microorganismos, es decir, en este caso, cuánta agua residual y con qué carga de contaminantes. Recordando que los contaminantes van a ser ese alimento que les vas a dar en este caso, microorganismos, ¿no? En una granja, pues el granjero compra alimento para sus puercos, se los da día con día está al pendiente de que estén creciendo, no les puede dar de más porque afecta, no les da de menos porque no crecen. Aquí es lo mismo. Una estrategia operativa de estas plantas es regular la cantidad de alimento, en este caso la cantidad de contaminantes con el agua residual, con la cantidad de microorganismos que tienes en tus tanques, ¿sí?
Junto con esto, pues tienes que calcular la cantidad de aire que tienes que suministrar, ¿no? A finales del año pasado me tocó participar en un proyecto de rehabilitación de la planta que tiene ahí en USAID. Tiene una plantita de lodos activados. Es un lodos activados el que tienen ahí. La gente, por ejemplo, en la noche se apagaba el soplador para ahorrar energía. Entonces esto llevaba a que el sistema en 16 horas sin aireación, si bien la planta no colapsaba 100%, pues sí generaba problemas en la separación, que debe ser como ven ahí en la imagen. Si comienza a ver, finalmente los microorganismos aerobios que les comento están ahí, pero si no hay oxígeno, hay otros microorganismos que siguen degradando los contaminantes, sí, pero los degradan en otras rutas metabólicas que ya no generan una separación así como esa deficiente que ven en la imagen, ¿sí? Entonces, resulta que los lodos, en lugar de irse al fondo, sí se separan, pero se van hacia arriba. Entonces, como en el tanque de separación, la salida del agua tratada está en la parte superior, en lugar de salir agua tratada, salen lodos. Entonces, ya no es una planta de tratamiento, es una planta de ensuciamiento, porque el agua que entra sale más cargada de materia orgánica. Más bien el agua que sale de la planta está más contaminada a la salida que a la entrada en un momento dado, ¿sí? Ese diagramita representa lo que es en sí lodos activados convencional, ¿sí? Es un tanque, como ven en el primer cuadro, un tanque de diferente volumen en función de la cantidad de agua, seguido de otro tanque donde se da la separación. En el primer tanque se mezcla el agua residual con los microorganismos, se suministra aireación y el agua pasa al siguiente tanque donde ahí el agua debe estar quieta, o más bien la mezcla microorganismos debe estar quieta para que al fondo se vayan los microorganismos y mantengas el sistema. ¿Estás de acuerdo que si en el lodos activados yo tengo una entrada de agua más una cierta cantidad de materia contaminante y a la salida de mi proceso tengo la salida de agua tratada ya sin esa carga contaminante? Si constantemente está trabajando así el sistema, pues los contaminantes tienen que salir por algún lado, ¿no? Entonces, esta salida de aquí es la salida de esos contaminantes, nada más que ya no salen como la forma del contaminante original, salen en forma de biomasa microbiana, ¿no? Que esta se puede exponer de forma más segura que el contaminante original. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya pasó una oxidación biológica. Todos esos contaminantes que van en el agua, detergentes, lípidos, proteínas, para que puedan, como son orgánicos, se integran en la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Si los descargas directo en un río o en un lago, sí se van a degradar, pero en esa degradación va a destruir el entorno que está ahí. Si había peces, se van a morir. Si es un lago, se va a eutroficar. Va a pasar lo que pasa con muchos cuerpos de agua, ¿no? Que se destruye en la vida acuática normal que está allá y se destruye cuando recibe aguas residuales, porque todas esas reacciones biológicas pues suceden donde no deben suceder. Entonces aquí en este bioreactor hacemos que esas reacciones biológicas sucedan a alta tasa en un volumen muy pequeño y de forma controlada, ¿sí? Algo que a lo mejor se puede llevar años en un río, destruyendo ese río, o sea, el río Grande de Morelia está así, sin vida, porque recibe aguas residuales, ¿sí? Entonces, y allí van ocurriendo, todas esas reacciones biológicas de degradación van ocurriendo allí, pero donde no deben ocurrir aquí, en un reactor, en condiciones controladas. Una vez que ocurre eso, se da la separación, ¿no? Entonces, ese es el proceso convencional de lodos activados. De lo que ahorita hablemos de lodos activados, hablamos así muy general, que es un sistema donde es un tanque grande con aireación, pasa un clarificador, etcétera. Este proceso tiene muchas variantes, ¿no? Tanques en diferente forma, que en forma de dona, que en forma de círculo, que son muy grandes, más chiquitos. Muchas variaciones que se prestan para condiciones específicas. Una de estas variaciones es lo que llamamos nosotros un sistema SBR o reactor secuencial en batch. SBR son sus siglas en inglés, Sequence Batch Reactor. Yo les mostré, veíamos en el diagramite que para un lodos activados convencional, yo ocupo un tanque que es donde se lleva la reacción biológica y otro tanque que es donde se lleva a cabo la separación de los microorganismos del agua residual tratada, ¿sí? Un SBR no es otra cosa que hacer ese proceso de reacción y separación en un mismo tanque. ¿Cómo sucede esto? Para lograrlo, pues tienes que tener cierto control de estos ciclos, es decir, bueno, lo que les decía, ¿no? Un proceso convencional ocupa dos tanques, el SBR solo un tanque. ¿Cómo debe funcionar esto? Debes tener el proceso en el mismo tanque, diferentes etapas divididas independientemente una de otra.
Es decir, cada una debe ocurrir a ciertos tiempos. Por ejemplo, este es el mismo tanque, no es un diagrama en circular, pero se trata del mismo tanque. En un primer tiempo, el tanque pasa por un periodo en el que está el agua mezclada con el agua residual y ocurre la reacción biológica. Los microorganismos se alimentan, destruyen los contaminantes. Y una vez que pasa ese tiempo, 4, 5, 6 horas, 3, desde 2 o desde 1 hora, dependerá del tipo de agua, el tipo de varias cosas, ¿no? Pero es un tiempo definido. Posteriormente tú dejas dejas que pase este tiempo para el soplador, que es el que mantiene la mezcla, y va a ocurrir la separación, ¿no? Si durante esas 2, 3, 4, 5, 6 horas los microorganismos ya destruyeron o degradaron el contaminante y lo transformaron en más microorganismos, estos ya son capaces de formar esas agrupaciones o flóculos de que les hablo, y se van a separar formando 2 fases, ¿sí? Puede ser otra hora, 2 horas, mínimo debe ser una media hora, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, como ya en el mismo tanque ocurrió una separación, en la parte superior del tanque me queda el agua residual tratada. Entonces, con una bomba, con una válvula o algún dispositivo la extraigo o la succiono, como lo quieran ver, y ya me queda en el tanque, solamente dejo los lodos, ¿sí? Entonces, ya me queda el tanque listo para volverlo a llenar. Lo vuelvo a llenar de agua residual nuevamente, dejo que ocurra el proceso y le estoy dando vueltas de esa manera. Entonces, estas etapas de reacción, sedimentación, vaciado y llenado están ocurriendo continuamente, ¿no? Y ocurren en el mismo tanque, ¿sí? Por eso se le llama reactor secuencial en batch. De hecho, aquí nos ha tocado ver algunas ventajas del SBR. Por ejemplo, imagínense un tanque que va desde aquel hasta acá, el tanque que quieran. Si tienen la tecnología para controlar esas etapas que les hablé ahorita, reacción, sedimentación, extracción, cualquier tanque lo pueden transformar en un reactor de lodos activados, ¿sí? A diferencia de que si es un lodos activados convencional, ocupan un tanque de reacción, un clarificador con una distribución particular y varias cosas más, ¿no? Pero en el SBR, teniendo un TINAC, un tanque del que quieran, lo pueden transformar en planta de tratamiento, ¿va? Ocupa 2 tanques de 10,000 litros de volumen cada uno para que la planta funcione como lodos activados, ¿sí? Sin embargo, con el SBR nosotros podemos esperar a eliminar uno de los tanques de entrada. Ya eliminaste espacio, volumen, etcétera. En un solo tanque puedes tener la reacción. Lógicamente, para que todas estas etapas ocurran, como van a ocurrir 24/7 y el ciclo entre la primera etapa y la última, que se va repitiendo, puede ir entre 6 a 8 horas, o sea, cada 8 horas estar apagando una bomba, prendiendo un soplador, volviéndolo a prender, prendiendo otra bomba, apagándola. Son diferentes operaciones que se tienen que estar haciendo de forma cíclica 24/7, entonces hacerlo manualmente es casi imposible, no es práctico, pues. En ese sentido, pues mejor haces un lodos activados convencional, que ocupa 2 tanques, ¿sí? Afortunadamente ahorita, la automatización, la instrumentación ha avanzado mucho y se ha abaratado mucho el Internet de las cosas, sistemas automatizados de control, esa automatización particular que requiere que estas etapas de las que les hablé, de la reacción, la siguiente etapa, que es el vaciado, para que esta separación se dé, los blowers deben apagar a un cierto tiempo muy específico, sincronizado con la siguiente etapa, ¿sí? En la siguiente etapa, una bomba, puede ser una bomba, una electroválvula o algo que funcione en forma automática, debe extraer el agua residual tratada del mismo tanque. Y sincrónicamente, otra bomba debe alimentar el agua residual cruda nuevamente, ¿sí? Y sincrónicamente debe encender nuevamente el soplador para continuar la reacción, y luego otra vez el soplador se apaga, la bomba enciende, la otra bomba enciende, la otra se apaga. Entonces, esas operaciones, lo práctico o lo viable es que ocurran en forma automática. Para ello existen los microcontroladores o PLCs o sistemas pues automatizados que hacen eso en forma automática, ¿sí? Entonces, eso es lo que se ha abaratado mucho de los años 60, 70 que nació esta tecnología a la fecha. Por eso ahorita pues aspiramos a poder tenerlos como una oferta viable para ciertas situaciones, sobre todo plantas pequeñas. Les voy a mostrar la interfaz. El controlador o el microcontrolador no es otra cosa que es una tipo de mini computadora que recibe las señales
si le pones un sensor de nivel o lo que sea, lo recibe, lo manda a una computadora y tú ya la puedes ver, ¿no? Pero de ese microcontrolador también tú puedes darle una instrucción desde la computadora y mandarla a una bomba, una válvula o algo para que funcione en forma automática. ¿Sí? Entonces lo que instalamos. Entonces, el SBR, ya que vimos cómo opera, que es un sistema o un reactor que tiene una separación y una reacción en un mismo tanque, que es donde tú programas los tiempos de cada una de las etapas que les hablaba, ¿sí? Mi etapa de llenado, de aireación, de sedimentación y de vaciado, ¿sí? Cuando uno entre como operador, ya probablemente en el manual va a estar definido el rango de tiempo en el que tú puedes manipular estos, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, digamos, es el primer vistazo a la interfaz, ¿no? Esta lógicamente se va a usar tanto para ver de forma remota como cuando estés aquí en la planta, porque para ver cómo están las señales de los sensores o en qué etapa está el proceso, pues necesitas conectarte a través de tu teléfono o a través de una computadora, como yo lo tengo ahorita aquí. Pero bueno, finalmente, si yo reviso la interfaz, lo que me pone en la parte superior, bueno, en la primera parte me da unos datos que son muy importantes. Uno de ellos es los metros cúbicos por día que va a estar tratando la planta, tomando en cuenta que tiene esos tiempos programados. Y con estos tiempos de programación, 6 minutos, es en minutos, 6 minutos de llenado, 300 de aireación o reacción, 30 de sedimentación y 50 de vaciado. La planta va a alcanzar en un día de 24 horas 4 ciclos, ¿sí? O sea, 4 veces se va a repetir esta etapa y da vueltas, se repite, da vueltas, se repite, da vueltas, ¿no? Entonces, esto lógicamente puede cambiar. Si se fijan, ahorita estamos han transcurrido 217 minutos, todavía le faltan un poco menos de 100 minutos para que termine la etapa de aireación. Por ejemplo, ahorita lo voy a poner 221. Cuando llegue al minuto 221, el soplador se va a parar en forma automática y va a pasar a la etapa de cementación. Va a estar 30 minutos todo parado y después de 30 minutos, cuando alcance los 30 minutos, va a encender la bomba que va a extraer el agua tratada. Se apaga esa bomba después de 50 minutos y arranca en forma automática la bomba que vuelve a llenar el tanque. ¿Sí? Esta lo hace rápido en 6 minutos. Para esa bomba y arranca nuevamente el soplador, en este caso 200 minutos o el tiempo que yo le ponga aquí, ¿sí? Ahorita este minuto de 6 es porque normalmente ese tiempo si ustedes revisen la teoría de un SBR, marca que por lo menos son 30 minutos de llenado, pero ahí depende de la capacidad de bomba que tenemos nosotros, ¿no? Para esa planta pequeña que está, la bomba que está alimentando el agua residual, que está en uno de los tinacos negros en la parte de abajo, pues está muy grande. En 6 minutos llena los 1 punto y algo metros cúbicos que la vas a meter por ciclo. Entonces, por eso, nada más 6 minutos está en operación la bomba, ¿no? Y, por ejemplo, inicialmente nosotros teníamos aquí como 180 minutos de reacción. Entonces alcanzaba a completar 6, 7 ciclos por día y remandaba como 8 metros cúbicos por día de agua residual. Entonces me comentaba Rica que pues no había tanta agua residual para meterle. Entonces, aquí una estrategia operativa es, si por ejemplo estos días que ya no ha llovido, que ya Ricardo tiene poca agua, pues yo aquí le puedo aumentar la aireación a 500 minutos e incluso el vaciado otros 60. Y ya el número de ciclos se reduce, la cantidad de agua total que va a entrar, pues va a ser menos. Por el contrario, si de repente hay mucha agua o mucha lluvia y Rica me dice, ¿sabes qué? Tengo todo lleno, pues yo reduzco el tiempo de reacción. Aquí puedo reducir hasta 15 minutos, porque la bombita que saca el agua tratada en 15 minutos saca el agua. Yo le dejo más, pues, para prolongar la duración de cada ciclo y no tener que meter tanta agua, ¿sí? Entonces, pero pues hasta en 15 minutos puedo vaciar el tanque y ya puedo empezar a llenarlo, en 6 minutos se llena. Y la reacción, el tiempo de reacción, yo arbitrariamente no puedo decir, en una hora que haga la reacción. Eso depende de la cinética del proceso. ¿Qué es esto? ¿Cuánto se pueden tardar los microorganismos en degradar los contaminantes que les estoy dando? Sí, eso depende de varios factores, pero
Valores típicos van de a lo mejor 2 horas como mínimo, puedes tener 5. Si tienes contaminantes de muy pocos biodegradables, como en este caso que tenemos exceso de grasa y aceites, regularmente conviene alargar la etapa de reacción hasta 8 horas o incluso más. ¿Sí? Eso ya será algo que estaremos analizando, pero mínimo 2-3 horas ya degradas el 80-90% de los contaminantes y puedes tener agua residual tratada, ¿no? Si la demanda es alta. Si, por ejemplo, ahorita que la demanda es baja, pues les digo, yo alargo las etapas y ya es la agua que demando, pues es menos, ¿no? Entonces ya no hay problema. Y por el contrario, controlo los ciclos y puedo tratar más agua, ¿no? Siempre cuidando, pues, que el tiempo de reacción no varíe mucho, pues, de esas en mínimo 2 horas, un poco más, pero puedo alargar hasta 8, ¿no? Ahorita lo que hemos visto, que la calidad de agua se mantiene, si la tienes trabajando con 3 horas de reacción hasta 6, o sea, se mantiene sin problema.